Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo, bienvenido a Cuando la Música es Magia, diversidad musical y cultural. Saludo allá donde quiera que esté, buenos días, buenas tardes, buenas noches, siempre lo digo, estás en FM, hola, ¿qué tal? Que estás en otro país, que lo escuchas por la mañana, genial, que lo escuchas al mediodía, genial. Como siempre tenemos un programa muy diverso, con muchísimas cosas y tal, ¿no? Saludo al compañero Gilberto, a toda la gente que nos escucha también. Mira, como estamos en marzo, seguimos, por supuesto, seguimos hablando de ella, por supuesto. Hoy nuestra compañera Naya, de esta vez que está llevando los escritos de la chalada y tiene una sección de palabras canarias. Pues hoy nos va a presentar esta sección y ya te la voy a presentar ya. Mira, nos preparó tres cositas. Primero vamos a escuchar a Aarón Gómez, si lo dice la viejita. Luego la escucharemos a ella y vamos a acabar con un tema de José Antonio Ramos, tocado por Germán López. Por allá por el 95 José Antonio Ramos graba un disco, Tanegra, y siempre empezaba con este tema. Vale, pues vamos a empezar con Aarón Gómez. Gracias. Cojo la guitarra a ver si así. Hemos estado hablando de mujeres cañeras en este episodio y yo siempre pienso que debería ser un homenaje en este cierre a las mujeres cañeras por excelencia, que son obviamente las madres y las abuelas en general, nuestras viejitas, que es el término cariñoso que yo hago. Y quería cantar una canción que llevo cantando mucho tiempo, un listado que llevo declamando mucho tiempo, que está abierto y ahora que está viendo todo el país, pues les dejo ahí en bandeja si quieren terminar hacerle infinita esta canción, ¿no? Que puedan mandar las frases de su madre, de su abuela, esas frases que todas las mujeres, todas las madres dicen por todo el planeta, a las redes sociales de Esto no es una serie, y así hacemos que esta canción dure 72 horas, ¿vale? Yo le voy a decir las que tengo por ahora almacenadas. Si ustedes lo saben, canten el estribillo conmigo, que es: si lo dice la viejita, tendrá que ser verdad, ¿vale? Simplemente, y le damos. Vamos allá. Claro que sí. Tendrá que ser verdad, ¿cenaste o te frío un huevo? Si lo dice la viejita, tendrá que ser verdad. Yo no sé, pregúntale a tu padre. Si lo dice la viejita, tendrá que ser verdad. Mira, un día cojo la puerta. El labio es importante. Un día cojo la puerta y me voy, no me vuelvo más por el barrio ni nada. Si lo dice la viejita, tendrá que ser verdad. Ah, y si tus amigos se tiran por un puente, tú también te tiras, ¿no? Si lo dice la viejita, tendrá que ser verdad. ¿Tú qué te crees que soy, el Banco de España? ¿O qué? Si lo dice la viejita, tendrá que ser verdad. Mira, ni bicicleta. Bueno, pues esta es la primera parte y ahora vamos a escuchar a Náyade con su sección. Hola, buenas noches y a toda la audiencia de Cuando la Música es Magia. Hoy vengo como de vez en cuando, con las expresiones que eran de nuestros mayores y tienen que ver hoy con adjetivos calificativos o expresiones que se usaban para calificar. La riqueza de ellos, como siempre, se basa en el uso metafórico que se daba de algunas palabras, ¿no? Y nos damos cuenta que en aquella época éramos más de juzgar, ¿no? Gracias a Dios hoy se ha avanzado. Pero bueno, las recordamos. Cuando alguien estaba consumido era que estaba muy delgado. Cuando alguien estaba con la cara cuadrada, decía más mi madre, era con una cara inerte, ¿no? Inexpresiva. Cuando alguien estaba vinagrado, cuando alguien estaba con los besos para allá adelante, cuando alguien estaba amulado o enroñado, palabra canaria donde las haya, era que estaba enfadado. También se solía decir que estaba abrochado. Abrochado era como el que tiene una cremallera en la boca y que no decía nada. Es como cuando estaba enfadado y no expresaba mucho, ¿no? También cuando alguien estaba a la que salta o que no dejaba caer ni una al suelo, eso sí lo decía más mi madre, eso es que estaba a la defensiva. Cuando estaba recogido, esta no lo usaba ella tanto, pero sí la llegué a escuchar,
Cuando alguien está recogido, mira, está recogida, es como que no quiere tener mucho trato contigo por algún motivo, o que estaba un poco más antisocial, más relacionándose menos. Pero también tenemos expresiones para mostrar la alegría. Y era que estaba con la boca allá atrás, con la boca allá detrás. Es una expresión tan, no sé cómo decirlo, tan descriptiva de cuán larga era esa sonrisa, o que la boca llegaba a las orejas, ¿no? Era alguien que estaba muy contento o alegre. Con estas termino hoy, sin más, diciéndoles que les espero en abril de nuevo, el día 2 de abril, en principio, con la sección de los escritos de la Hada Chalada. Buenas noches. Buenas noches, Cristóbal, y a toda la audiencia. Hoy les voy a dejar una serie de adjetivos calificativos que sobre todo antes se usaban mucho y que, como siempre, su riqueza no está tanto en lo que son, porque en el fondo hacían juicios, ¿no? Pero sí en el uso metafórico que tenían ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien estaba consumido, era que estaba muy delgado. Cuando alguien estaba Bueno, pues esta fue la sección de nuestra compañera Palabras Canarias, de Náyade. Gracias, Náyade, por esta sección. Y por aquí también, hablando de secciones, por aquí tenemos también a Roberto, que ya lo tenemos por aquí, y me alegro muchísimo porque ya él lo dijo, que se iba a operar. Roberto, háblanos un poquito de cómo te fue esa operación. Bueno, no. Ante todo, muchas gracias a ti por invitarme una vez más para hablar de Beethoven. Y la operación, pues bueno, un trámite, lo que tenía que haber sido hace tiempo, pues ya se acometió, gracias al doctor italiano Mazzei del Negrín, que también visita en la San Roque. Y bueno, ha sido
plenamente satisfactorio y me han visto en la rehabilitación y comienzo ya 6 semanas de rehabilitación, a partir de la cual pues presupongo que podré tener alta, volver a trabajar, etcétera, etcétera. Ante todo la actividad física. ¿Cómo te sientes ahora, Roberto? Porque estabas un poquito molesto, estabas un poquito... No, las molestias, lo único que queda es una especie como de tensión. Los puntos han caído, pero el dolor antiguo que estuve arrastrando durante casi 26 meses, eso desapareció. Ahora lo que hay que hacer es fortalecer la pierna, cuidar lo que han dejado del menisco y bueno, nada, y hay gente con 70 años que lleva vida absolutamente normal y le han operado el menisco. No, ahora la cirugía ha avanzado mucho y la verdad es que ha sido un trámite, ha sido... visto y no visto. Se te ve más contento, ¿no? Antes te veía un poquito más, no sé. Ahora te veo un Hombre, poquito... me comentó una fisio que el dolor cuando es repetitivo es anulante, quiere decir, se interioriza, el cerebro lo memoriza, por así decirlo. Y hay un momento que es depresivo, un dolor continuo, por eso hay unidades contra el dolor. Porque una persona que tenga un dolor crónico, agudo, le puede deprimir profundamente, atacar al sueño, a la comida, al ánimo. Entonces, bueno, esto no ha sido el caso, lo que pasa es que, bueno, ha sido un trámite, es una operación, es una cirugía que se considera menor y hoy con la artroscopia es casi mágica, no te enteras de nada, no. Claro, claro. Y yo pensé que iba a ser todavía más doloroso el posoperatorio y no, es una tensión, los puntos te caen solos, lo único que tienes que hacer es cuidarte, tomar la medicación. Te mandan pincharte heparina, pero bueno, que nada, no. Hay cosas mucho peores, no. Y aquí estamos con muchas ganas sí, por supuesto. de aprovechar esta baja para poder hablar de este maravilloso libro que yo ya he terminado hace tiempo y que ahora aquí venimos a repasar. Nos habíamos quedado por el capítulo 25. Sí. Este maravillosísimo libro. Yo es que ya estoy terminando otro, que es el de Mozart. Y bueno, ya sabes que cuando termine, yo te lo digo, yo me voy a gastar la cara de decírtelo, ¿no? Porque tú sabes que tú estás... No, mientras yo tenga tiempo. Este de Johannes Swafford ya lo he terminado hace, creo, 2 meses. Jan Swafford, Beethoven, traducción de Juan Lucas, Acantilado, editorial Acantilado 357, de 1400 páginas. Vamos por la 891, el capítulo 25, Mi ángel, mi yo. Y todavía estaba ayer resumiendo, como ves, no entero, pero todo lo que pude, el libro y la verdad... es que hoy existe un problema que nosotros no podemos percibir. Y es que cuanto más nos separamos de una obra de arte, menos la entendemos, paradójicamente. Quiero decir, tú ves el Partenón y lo ves destrozado. Nosotros no nos concibe en la cabeza que aquello era policromado, tenía colores, estaba bien construido. Nosotros vemos una ruina. Con la sinfonía de Beethoven, con la novena de Beethoven, por ejemplo, ocurrió algo que a nosotros nos chocaría muchísimo. Y es que la novena de Beethoven, como estaba leyendo ayer, haciendo el resumen, y ya sé que me adelanto, pero es ese problema de cómo nos acercamos nosotros a 1800, a esa época. La novena de Beethoven, cuando se estrenó, causó estupor. Había gente que se levantaba y se iba, o les resultaba estridente, extraordinariamente fuerte. Y sin embargo, porque llegó a emplear 12 contrabajos, que hoy se emplean 4, 6, pero 12. Entonces, estamos oyendo de fondo, vamos a comenzar a oír de fondo las variaciones Diabelli, opus 102. En esto que estamos escuchando, este es el Mozart más... el Beethoven... Es que iba a Mozart en la cabeza porque estoy terminando su libro. Ahí terminando y te puedo garantizar que me cuesta, ¿eh? Me cuesta porque me cuesta mucho asumir que una persona como Mozart pasara la penuria del hambre más profundo. Mozart ninguneado. Bueno, eso no le ocurre a Beethoven, porque Beethoven, su entierro, como ya veremos, si no en este programa siguiente, muere rodeado en la fama más absoluta.
Y además es una persona que controla hasta donde puede su obra. Mozart no le ocurrió eso por ningún lado. Bueno, entonces estaba comentando que la novena, el mismo Swafford dice que pasará más de 10 años, muchos más de 10 años, hasta que se asimile. Pero hoy nosotros la vemos como una sinfonía modélica, perfecta, acabada, que aparece en anuncios, que aparece en anuncios de televisión, que aparece en la introducción de la gira del Autumn Baby de U2, como la vi yo, que es el himno de Europa. Hoy la vemos como algo perfecto, pero en su época no fue así. Era un exceso, rayaba el exceso. Bien, entonces nos vamos a acercar, por eso te digo que el problema es acercarse a esa época. Lo que estamos escuchando ahora de las variaciones de Abeli, yo decía, sé que estoy hablando muy atropellado, que aquí es donde donde podemos paladear el Beethoven, porque Beethoven va a llegar un momento en que va a dejar de tocar el piano, no escucha, entonces deja de improvisar, pero este es el verdadero Beethoven, el virtuoso. Este es el núcleo potente, duro de su música, porque aquí a él le mandan a hacer una variación y hace 33 variaciones. No una, 33, lo vamos a ver. No me quiero adelantar, estamos en el capítulo 25, Mi ángel, mi yo. Estábamos allá, Beethoven tiene 42 años, estamos en la página 880 y se pasa por encima para hablar se menciona la famosa carta a la amada inmortal, una mujer, su amor platónico. Aunque ese concepto de amor platónico a mí no me gusta nada porque no obedece en absoluto a Platón. Pero lo forjaron los románticos, posterior después de Beethoven. El amor platónico es alguien a quien amas hasta el lecho de muerte y que posiblemente la otra persona ni lo sepa. Y esto ha ocurrido con Beethoven. La Carta de la Amada Inmortal es uno de los documentos más fascinantes y misteriosos de la vida de Beethoven. Fue encontrada junto con el testamento de Heiligenstadt entre los papeles que dejó Beethoven al morir allá por 1827. Existe además un facsímil de la primera página. La carta está fechada simplemente el lunes 6 de julio, sin que figure el año, el lugar ni la destinataria, lo cual ha dado lugar a una abundante especulación sobre quién sería la amada inmortal. En el programa anterior lo alargamos un poco, con lo cual nos vamos a la página 890. Esta es una época convulsa, napoleónica, post-napoleónica, pero intelectualmente de una altura, pues no sé. Es que tenemos a Goethe, el padre de las letras alemanas, y tenemos a Beethoven, y tenemos a un Kant muy mayor vivo, a quien él va a leer y va a integrar una de sus máximas. Immanuel Kant, el padre de la ética formal, de la crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, autor que se estudia en segundo de bachillerato. Ahora, en estas fechas, hay gente que se estará examinando, o se ha examinado en breve, de Immanuel Kant, en filosofía, en segundo de bachillerato. Y hay un encuentro entre Goethe y Beethoven. Se conocieron, pasaron cerca de una semana juntos, caminando y conversando día tras día. Goethe profesaba una gran ¿Fue de admiración. sus amigos o de su... ¿Cómo era de amigo? ¿Sabes que Beethoven tenía amigos? No, amigo no. Quiero decir, profesaba una gran admiración al escritor Goethe, Vale, hasta ahí, ¿no? por un artista casi legendario como él. Pero no se sintió estimulado y de hecho se aburrió considerablemente. Esto es lo que dice Janet Swafford basándose en Knight y en Anderson, porque este hombre escribe una biografía habiéndose leído al menos 5 biografías sobre Beethoven, y de las cuales va extrayendo. Los titanes de su época no fueron capaces de encontrar un territorio común. Esto, no obstante, no era infrecuente. Los primeros encuentros con Goethe a menudo no resultaban positivos. Ten en cuenta que Goethe es una persona elevada, al quien llamaban el olímpico. Él vivía en el Olimpo de las letras. Estaba firmemente instalado en su pedestal, no tenía nada que demostrar a nadie y para su obra no necesitaba a nadie. Un filósofo después muy conocido, pero en esta época es un jovencito, le va a entregar una de sus primeras obras, es Arthur Schopenhauer, el de El mundo como voluntad y representación. Y lo lee, lo entiende medio, y bueno, le dice que sí. Era muy difícil que Goethe se arrodillara de una manera. Goethe ya estaba encima de un peldaño, escasamente solía bajar de él.
Goethe, además, se enorgullecía de ser un alto oficial de la corte. Él era literato, pero él estaba muy cerca del poder político. Los cuadros, los dibujos que se guardan de él, se ve una persona apolínea, distinguida, burocrática, aristocrática, bueno, elevada. Vámonos a la página 899, porque hay un momento en que Beethoven en esta época va a pasar por una ligera crisis económica, pero el problema es que como tenía ese pensamiento esa mente tan obsesiva, él cree que se va a arruinar o que va a pasar dificultad económica. No fue Mozart ni por asomo. A él nunca le faltó dinero, ni tuvo que pedirlo prestado, pero se obsesionaba con el dinero, se obsesionaba de una manera brutal. La agobiaba diariamente. Entonces le van a ofrecer escribir. Hay un autor británico, un tal Thompson, que le requiere que adapte melodías británicas, como por ejemplo Duncan Gray, Auld Lang Syne. Auld Lang Syne, espero haberlo pronunciado, es la música de una de las músicas, la melodía de Escocia, ¿vale? Pues él la va a adaptar de Miller of Dee, Fidelis Great Tom, The Elfin Fairies, y entonces adaptar un total de 125 canciones folclóricas británicas por pago, ¿vale? Por supuesto lo va a hacer y se puede leer. Lo que él hace es integrar y absorbe esa música y se integra el modo melódico, es decir, su lirismo, y lo va a adaptar incluso hasta en la séptima, ¿vale? A lo largo de los años en los cuales trabajó de forma periódica en las canciones folclóricas, el elemento melódico de su música evolucionó sin cesar hacia un lirismo. Aquello tuvo inmediatas implicaciones en la séptima sinfonía, que terminó en abril de 1812, cuyo finale parece una danza escocesa. Esto es muy típico de los compositores o los grandes músicos, sean estos quienes sean, del estilo que sean. Sin ir más lejos, Amy Winehouse, que vi un documental hasta la lágrima que están echando en televisión, en una plataforma, el segundo documental. Los músicos lo que tienen es la capacidad de absorber la música que escuchan y sintetizarla y producir variaciones, ¿vale? Entonces, al tener que adaptar 125 melodías folclóricas británicas, a él le queda un regusto, un pozo en la mente, y eso después lo vuelve a aprovechar. En la página 901 va a ocurrir una circunstancia, podríamos decir, uno de los sucesos que yo me atrevo a catalogar aquí. Dura páginas, dura capítulos, la explicación de ello y la duración de ese proceso, que es la muerte del hermano, el matrimonio de su hermano Karl con Johanna. Su hermano se casa con una mujer. Y van a tener un hijo. Bueno, en el momento que muere su hermano, el hermano va a dejar en el testamento la invitación al hermano a que cuide de su sobrino. Cuida de mi hijo, por favor, el resto de tu vida, que no le pase nada. Eso va a ser uno de los capítulos más oscuros. Ya adentraré un poco en él cuando llegue. Uno de los capítulos más oscuros, sórdidos y tétricos, que yo diría que mejor es no conocer. Porque si admiras a un compositor o una melodía y empiezas a conocer ese capítulo de la vida de Beethoven, empiezas a sentir que te chirre, que mejor no haberlo conocido, porque va a provocar un acoso y derribo continuo, porque él va a querer apropiarse de la patria potestad. A la madre la llama de puta y cerda para arriba, La va a denunciar consecutiva. Se empiezan a denunciar entre la madre de su sobrino y él, y tiran por el niño como si fuera un objeto. No sé, pero esa es una de las etapas más crudas y que te demuestran hasta qué punto podía ser cruel
Y él lo hacía además con la honestidad de estar cumpliendo un deber. No tenía sentido de crueldad en ese sentido. Pero se meten en juicios hasta que lo pierde, el niño va para aquí, para allá, lo ingresan, lo sacan. Horrible. Ese chico, esa adolescencia de ese chico fue horrible. Porque además lo manipulaba, lo empleaba de secretario, ahora hace esto, lo otro, le pegaba. Bueno, eso es algo realmente paradójico. Una persona que pueda generar esa musicalidad, esa belleza, después sea tan tiránico con sangre de su sangre. Bien, avanzamos un poco en el capítulo 26. A ver. Bueno, de por medio va a escribir en 1812 la sonata para violín y piano en sol mayor de opus 96. Empieza ya a tener... Beethoven tomó la determinación de arrancar a su sobrino de las garras de su madre cuando Karl muriese. La primera siguiente, presionado por Ludwig y con la enfermedad agravándose, Karl hizo una declaración legal. Al estar convencido de la general... El hermano muere y dice: quédate y custodia a mi hijo. Ahí hay una modificación del testamento, porque la mujer le dice: cámbialo, que si lo cambió, que si no lo cambió, el problema ya está liado y se va a liar muy gorda. Quiero decir, vamos a una trifulca familiar que dura años y que no es nada agradable. 900, vámonos a la 900... Un momentito, por favor. Bueno, recordarte que estás aquí en Cuando la música es magia, diversidad musical y cultural. Estamos hoy con la sección de Roberto, que nos está... Bueno, yo diría, vamos a conocer un poco los compositores, cuando él pueda, por supuesto. Estamos conociendo a Beethoven, ¿no? Y súper interesante, la verdad. Muy, muy, muy interesante, Roberto, la verdad que... Bueno, aquí en el final del capítulo 25 se habla de un acontecimiento tecnológico que Beethoven asiste a él en primera línea, y es el invento del metrónomo. ¿Vale? El metrónomo es una varilla que lleva un peso y que en función de dónde esté ese peso oscila a más o menor velocidad. Sirve para llevar el compás. El problema es que va a ser un problema. Maelzel experimentó durante años con artilugios para marcar el tiempo de la música. Su más reciente versión, llamada cronómetro, había sido apoyada en un periódico de Viena por Beethoven, Hummel y Salieri, entre otros. Más tarde evolucionaría hasta convertirse en el que hoy llamamos clásicamente metrónomo de Maelzel, utilizado con su nombre durante los 2 siglos siguientes. Uno de sus inventos más elaborados, además Maelzel construyó un instrumento nuevo, el fanarmónico, una orquesta mecánica con imitaciones de cuerdas, metales, maderas y percusión, alimentada por fuelles y tocada por medios de cilindros giratorios como una caja de música. Su primer repertorio incluía piezas de Haydn, Händel, Cherubini. El artilugio hizo famoso a Maelzel, fue nombrado mecánico de la corte imperial. Tuvo que ser apoteósico. Bueno, es que en esa época, que nosotros desconocemos bastante, en el siglo XVIII emergen los primeros automatismos, que son los autómatas, que son muñecos articulados. Entonces se les hace jugar ajedrez, o que toquen, y empiezan a aparecer primeros mecanismos de como los relojes de carrillón, de ruedas dentadas, que bien elaborados, pues dan lugar a mecanismos para divertimento. Hay dibujos donde se ven pues un árabe, un mecanismo, se les llama autómatas, que es una figura humana hecha de muñeco que se mueve y juega al ajedrez, pero dentro de la caja, debajo de la mesa, hay el hombre que los articula, pero aquello le sorprendía. La gente era nuevo, era novedad, ¿no? Era absolutamente, claro, era la IA de su momento. Como la novedad, ¿vale? como el ajedrez, como la música, imagínate la música. Es más, Maelzel llegó a fabricar 4 trompetillas para que se las pusiera en el oído Beethoven, porque Beethoven en su sordera aguda podía oír un poquito y usaba esas trompetillas que se lo fabricó. Maelzel tentó a Beethoven con la idea de escribir una pieza conmemorativa para su Panharmonicum. El resultado fue una sinfonía de la victoria que hizo que la máquina de Maelzel gritara, silbara, retumbara, etc. Bueno, una demostración musical. Nos vamos a... sobre el metrónomo, para quien quiera buscarlo en internet, el metrónomo de Maelzel da lugar a un problema histórico
que es que Beethoven utilizó el metrónomo y lo que aparentemente iba a salir todo bien, pues salió regular. Quiero decir, hay un conjunto de partituras de Beethoven que están tocadas a una velocidad endemoniada, excesivamente rápidas, más de lo que un virtuoso puede tocar. Entonces la duda fue, Beethoven, si estaba utilizando el metrónomo, una de dos, ¿quiso hacerlo así de rapidísimo? O en algún momento utilizó mal el metrónomo y lo usó mal porque no lo sabía utilizar bien con buenas instrucciones, y creyendo que iba a buen tempo, esas partituras no hay que tomárselas en serio y hay que rebajarle el tempo. Sobre ello, hay un artículo del País del 16 de diciembre de 2020, de hace escasamente 4 años, que se titula No tan rápido, una explicación científica al misterio del metrónomo de Beethoven. 2 físicos españoles, un chico y una chica, piden el metrónomo, lo montan, lo miden y se dan cuenta que en realidad, en el fondo, Beethoven no lo supo programar. Pero hasta ahora, ¿vale? Con lo cual, en su época, cuando venían aquellas partituras, decían, esto no hay dedo humano que lo pueda tocar. No, Beethoven utilizó el metrónomo nuevo de Maelzel. Y la gente rascándose la cabeza diciendo, no puede ser. Bueno, pues hasta hoy, no tan rápido, una explicación científica al misterio del metrónomo de Beethoven. Nos vamos a diciembre de 1813. Beethoven tiene 43 años. Se estrena La Victoria de Wellington. Para hacer un poco de historia, porque en este libro se aprende mucho. Este libro es fascinante porque está muy bien contado, no aburre, no es espeso. El que estoy leyendo de Mozart, yo le quitaría párrafos, porque hay momentos que no sabes lo que estás leyendo. O sea, simbolismo tras simbolismo. Sin embargo, aquí no. Aquí se nos va a contar un trocito de historia. ¿Por qué escribe La Victoria de Wellington? O la Batalla de Vitoria, España. En la mano de... resulta que Wellington vence en una batalla napoleónica en Vitoria, Napoleón. Y derivada de aquella victoria, le dedica la Victoria de Wellington, basada en la batalla de Vitoria, en el País Vasco, ¿vale? Avanzamos un poquito. La Victoria de Wellington, por cierto, en Spotify se puede escuchar muy bien, que es Wellington Sieg by von Karajan, WO 019 al 24. O también La Batalla de Vitoria, Opus 91, es una obra orquestal de Beethoven compuesta en 1813, cuando él tenía 43 años, para celebrar la victoria de las tropas británicas, españolas y portuguesas, comandadas por quién sino por el duque de Wellington, Sir Arthur Wellesley, sobre el ejército francés en los alrededores de la ciudad de Vitoria el 21 de junio de 1813. O sea que en Vitoria, ahí, ciudad preciosa. Han hablado muy bien de esa... Preciosa, jardinada, y puedes ver baloncesto europeo, bueno, maravilloso. Pues ahí hubo una grandísima batalla napoleónica, ¿vale? Y Beethoven le dedica la orquesta. Bien, introdujo además dos temas muy populares. El famoso Marlborough. Si yo digo Marlborough, pues Marlborough... dicho así, nadie, si no sabes inglés y no sabes de qué viene esto, te quedas pues igual, Marlborough. Pero es que Marlborough es la traducción de Marlborough se fue a la guerra, que suena en la parte final de la Wellington, ¿vale? Y además, Rule Britannia and God Save the Queen. God Save the Queen, creo que es esa, ¿no? Pues esa suena al final también, y Marlborough, con lo cual él adapta melodías y las introduce ahí. Y la gente lo reconocía, ¿vale? En la página 927 hay una explicación bastante interesante sobre la sinfonía número 7 en la mayor, opus 92, compuesta por Beethoven entre 1811 y 1812. Como vemos, él arrancaba algo y podía llevar varias composiciones a la vez, componiendo, las iba terminando, las estrenaba o las vendía, pero él es una composición continua de varios temas, lo cual nos demuestra hasta qué punto un compositor
como Beethoven de este nivel tienen esa mente de procesar en paralelo melodías, músicas. Bien, la partitura está dedicada, como siempre, hay alguien que la paga o alguien a quien se la homenajeas, al conde Moritz von Fries. La recepción de la obra, la pieza fue muy bien acogida por el público y la crítica del momento, y el allegretto tuvo que ser repetido el día del estreno. Se solían repetir trocitos, hacer un bis de un trocito que gustaba mucho y se volvía a repetir. En aquella época el éxito de público de Beethoven estaba en su apogeo. Este es el momento álgido. La cumbre es cuando él tiene 43 años. El crítico musical del siglo XX, Theodor Adorno, llegó a calificarla de la sinfonía por excelencia, la sinfonía número 7. Vámonos a la página 936. Voy a leer antes en la 927 algo que es muy interesante. Aquí en el capítulo Nosotros, seres mortales, hay una explicación que a mí me gustaría leer porque es demostrativa de la maestría del autor y además porque nos va a dar una pincelada aérea, somera pero muy didáctica sobre sus sinfonías. Beethoven había terminado la séptima sinfonía en 1812, 4 años después de la sexta. Puesto que exigía que cada sinfonía fuera un salto en una nueva dirección, es decir, no repetirse, distinto de los que había dado previamente, para esta volvió a tomar un rumbo que nadie podía haber previsto. En la sinfonía Bonaparte o heroica había vinculado una obra al espíritu dominante en la época y el advenimiento de una sociedad ideal como el regalo de un déspota ilustrado. En la quinta sinfonía había vuelto su personaje hacia el interior, en una evocación de la lucha y el triunfo individual de cada persona. Y la sexta era asimismo introspectiva, es decir, la experiencia de la naturaleza y de su esencia divina. Si no era de lo heroico o de lo sublime, ¿de qué podría entonces tratar la séptima? El espíritu progresista de la época flotaba en el ambiente con menor fuerza que en cualquier otro momento de su vida. En la séptima sinfonía, en la mayor, Beethoven tomó otra dirección, esta vez humanística, no contemporánea, sino eterna, una especie de trance báquico, música de danza. Es por tanto, la séptima comienza con una amplia y grandiosa e incluso napoleónica introducción, y aquí se analiza la séptima, con lo cual vemos cómo hay siempre una ambición de renovarse, de amplificarse, de modificarse, de no repetirse. La séptima se hizo famoso por la audacia original de sus modulaciones y por la unidad de su esquema tonal, con su cadena de terceras, do, la, fa y re mayor como tonalidades principales. Aquí, como ves, en la página 932 se ponen el allegro con brío, se ponen partes de la partitura que se explican. El estreno de la séptima y de la victoria de Wellington bajo su dirección supuso uno de los mayores triunfos en la carrera de Beethoven frente al público. Por primera vez, la audiencia reclamó un bis del movimiento lento de la séptima. La orquesta se mostró ardiente e inspirada, evitando las risas ante las payasadas de Beethoven sobre el podio. Porque, como ya hemos dicho y volveremos a ver, Beethoven dirigiendo era espasmódico, era irrisorio, era electrocutante, quiero decir, la gente se reía porque era extraordinariamente estrambótico como dirigía como un endemoniado, como si le estuvieran dando calambres, entonces la gente se reía, pero eso también demuestra hasta qué punto él vivía, ¿no? Lo vivía. Sí, sí. ¿Vale? La séptima resultaría ser una de las obras más populares del catálogo de Beethoven. La séptima, no la novena, la séptima. Bien, es una celebración a la danza, la séptima. Bien, nos vamos a la página 936 y vamos a ver la manera de dirigir de Beethoven. Esta vez, la frenética manera de dirigir de Beethoven estuvo a punto de tocar fondo porque podía oír muy poco de lo que estaba dirigiendo. La orquesta se había acostumbrado a la idea de que se inflamarían los pasajes intensos y más o menos desaparecería bajo el atril en los sosegados, porque se agachaba. Pero cuando se perdió y saltó en un momento sosegado para agacharse hasta casi arrodillarse en uno intenso, se desataron la confusión y la hilaridad. El Kapellmeister de la casa, Michael Umlauf, preparado para este tipo de incidencias, se puso detrás de Beethoven y restauró el orden.
Se dijo que cuando Beethoven se percató de que la orquesta ya no le seguía, esbozó una sonrisa. Él va a tener que asumir que no puede dirigir. Es el siguiente drama. La verdad que siendo sordo, Roberto... Claro. Bien, nos vamos a la 938, página... Era un fenómeno, Roberto. Era un fenómeno. Al margen de... Es que son varias cosas. No, el propio concepto de genio que se transmutó y que le pusieron como rótulo a él los propios románticos, Eta Hoffmann, etcétera, solo retrata un aspecto parcial y subjetivo. Que los profesores, a mí me lo inculcaron, nos tendían a borrar. Puede ser un genio, puede ser un Michael Jordan, puede ser un Petrovich, pero hay que tirar 3.000 tiros libres o 1.000 tiros libres. Le dijeron una vez a Petrovich, porque esto me lo cuenta mucho mi hermano, que es un practicante y muy aficionado al baloncesto. Pues tu hermano mellizo. Dice, le preguntaron un día, Petrovich, ¿cómo es posible que tengas una de las mejores estadísticas de tiros libres de toda Europa? Y dice, es que yo después de entrenar tiro 1.000 tiros libres. Bueno, el genio nace, pero se hace. Tú puedes tener un oído absoluto y distinguir las tonalidades en cuanto oyes una nota, pero si no te pones a tocar, no eres músico. Claro. La cuestión es que, como decía Domingo, el pianista, este ilustre vecino de Galdar, a quien yo adoro, que nos dio un recital gratuito muy bonito en Navidad, con velas en el teatro, maravilloso. La puesta en escena y lo bonito que tocó y con ese cariño. Es que esta gente vivía por y para la música. Y hoy vives para un Grammy, o para vender, o para ser famoso. Pero ¿quién se encierra a componer? Lo hizo Juan Cano, uno de los Mecano, ¿no? ¿Y quién conoce su ópera? No triunfó. ¿Qué significa no triunfar? Ya solo saber escribirlo es tener una capacidad musical. Roberto, como tú dices, la gente se reía al ver a Beethoven, ¿no? Pero él lo vivía, él lo estaba viviendo, a él le importaba, él estaba haciendo su trabajo, ¿no? Como, ¿sabes? Como era él, ¿no? En Beethoven la música y la vida se confunden. De hecho, él solo sabía hacer eso. No sabía no sabía de números, no sabía multiplicar, no sabía llevarse bien, no tenía ningún don de gentes para con nadie. De hecho, aquí no nos hemos parado, pero las veces que llama putas, guarras, asquerosas a las mujeres que les pagaba por cuidar su casa, y no aguantaba no la aguantaba una semana. No la aguantaba una semana significa, mira, que te soporte otro. ¿Me explico? Porque si eres un tirano, un guarro, y encima nos tratas como basura, pero es que vivía por y para la música. Hasta cotas que a nosotros nos parecen inconcebibles. Era su pasión, era su todo. Es su vida. Todo. Es la manera de superar su sordera y su vida y su mediocridad social, es encerrarse a componer. Bueno, nos vamos a la página 938, nos vamos a la presentación de la octava sinfonía Opus 93. El estreno público se celebró el 27 de febrero de 1814 en un concierto en Rodeustensaal de Viena, bajo la dirección del propio compositor. En ese mismo evento también se interpretó la sinfonía número 7, que había sido estrenada 2 meses antes. El trío vocal, Tremate Empty, Tremate Opus 116 y la Victoria de Wellington Opus 91. Beethoven se estaba volviendo cada vez más sordo en ese momento, pero sin embargo dirigió el estreno. Según se informa, comillas, la orquesta ignoró en gran medida los gestos desgarbados y en cambio siguió al violinista concertino. Cierre comillas. La pequeña sinfonía, como dijo el propio Beethoven, no tuvo el mismo éxito que la séptima, escrita unas semanas antes. Solo fue reconocida como obra maestra después de la Segunda Guerra Mundial, por un público cuyo gusto ya no era tan romántico. Por tanto, los gustos cambian. Y uno de los retos que a mí me ha sucedido y me ha costado años, y yo me he percatado hace muy poco, es, sí, el reggaetón es música. Y es música tan respetable como cualquier otra, porque la música es música y no vamos a pelearnos por música. Puede ser más elaborada, menos elaborada, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero la música, cuando suena música, es música. Empezar a pelearse ya. Por tanto, es que le ocurre al propio Beethoven.
La novena, o por ejemplo esta, la octava, se entiende mucho después, cuando la gente ya ha asimilado tal cantidad de música, que entonces miras para atrás y dices, pero si los Beatles suenan a Mozart, quiero decir, son super nice, pero son super creativos. Entonces, no han pasado de moda. El problema que tenemos actualmente es que la música se ha convertido en merchandising. Es que si no vendes, si no ganas un Grammy, no eres músico. No es verdad. No es verdad. Músico es el que toca un instrumento con dignidad y lo hace sonar bien. Como si son dos piedras. Yo opino así. Hay grupos que no han ganado Grammy que son, vamos... Que son una maravilla. Que son una maravilla, más que una maravilla, ¿sabes? Bien, avanzamos un poquito. Página 934. Ocurre algo el 12 de abril de 1814, sé que me voy un poco para atrás, pero es el Tratado de Fontainebleau, a partir de que se pierde la batalla de Leipzig. Napoleón abdica y es desterrado a la isla de Elba. Y ese es un problema porque políticamente se convulsiona otra vez Europa. Hay que intentar barrer y ir marcha para atrás de lo que hizo Napoleón, ¿vale? Con lo cual se viene un momento políticamente muy duro, porque en Viena hay un estado policial, se impone un estado policial, no se puede hablar, hay arrestos masivos, el que esté a favor de Napoleón, arrestado. Página 945, nos vamos para adelante. El 12 de abril Napoleón firmó el Tratado de Fontainebleau, que decretaba su abdicación incondicional y el destierro, abdicación porque era un emperador autocoronado, y el destierro de la isla de Elba, a 19 kilómetros de la costa toscana. Se le garantizó que reinaría allí como soberano de su pequeño principado, con amplias propiedades y una armada de bolsillo, con 5 barcos. De aquí se va a escapar. Otra vez, otra batalla, a pillarlo, a meterlo en Santa Elena, ¿no? Creo que es. Perdón si me equivoco cuando hablo de memoria. Vámonos a la página 945, donde se nos habla de una anécdota que él tenía. Y es que él era tan, no sé, era una persona tan, no despistada, sino que le importaba todo bastante poco. Una mañana temprano, Moscheles apareció para someter a consulta un arreglo de la ópera. Beethoven estaba todavía en la cama, pero saltó de ella con entusiasmo. Para revisar la música, Beethoven se aproximó al balcón, que daba al baluarte. Enseguida percibió que un grupo de niños callejeros estaban montando un alboroto. «Esos condenados chicos», gruñó, «¿qué quieren?». Moscheles sonrió señalando hacia abajo para recordarle a Beethoven que estaba desnudo. «Sí, tenéis razón», dijo Beethoven, y se puso un batín. Más tarde, al terminar la revisión, Beethoven vio que Moscheles había escrito en una última página: «Terminado con la ayuda de Dios». Cuando le devolvió la partitura, el joven comprobó que Beethoven había escrito debajo: «Hombre, ayúdate a ti mismo». Beethoven no creía en Dios, que Dios dirigiese nada. Era bastante ateo. Él creía que el hombre es un Prometeo de sí mismo. Tú te forjas a ti mismo. ¿Vale? Eso era bastante crudo decir en aquella época, ¿eh? Te podían procesar por ateísmo. Se habla de que él compone siempre teniendo la visión general de la obra. Para él una obra, desde una ópera hasta una sinfonía, un arreglo de una canción folclórica, era un organismo compuesto de partes en equilibrio y cada parte debía estar relacionada con todas las demás. Esto se llama tener una visión holística. Holos en griego significa todo. Una visión holística es que una persona que ve un partido, por ejemplo, de fútbol, está viendo todos los jugadores. Tú me dirás, nos está pillando el tiempo. Bueno, 20:55. ¿Cómo se va el tiempo? Se va el tiempo y vamos por la página 947. Y esto, por favor, Dios Eolo, oyentes, Joan Antoni, els mis amics de Baleares. Es que esto... Es que ¿cómo se va el tiempo? Es que se va el tiempo. Claro, es que esto pasaría a hablar, encerrarse aquí toda una noche hasta que terminar. Y decir, hemos hecho un programa... Yo lo haría, ¿eh? Pero te digo una cosa, como lo estás haciendo genial. No, halagos no me gustan. ¿No te gustan? No me gustan los halagos. Pero no es halago. No sé. Es que es la biografía, insisto. Este libro puede ser caro, puede ser amplio, puede tener el papel en Biblia. Lo que la letra incluso, que además a lo mejor al ser papel Biblia sale un poco la letra de la siguiente página. Pero no aburre.
No, que no va, aburre. todo lo contrario, que va. Dice, el proceso de mitificación de Beethoven, página 948, exhibe aquí su rostro más extravagante. Los elementos de su música, que antes eran tildados de raros. Por eso la gente escucha, en un primer momento no lo puede digerir, pero lo va asimilando, y cuando lo digiere cambia el gusto, se modifica el gusto. De hecho, nosotros, hijos del siglo XX, hemos transitado por una cantidad de estilos de música que a nosotros nos hace ser casi hasta escépticos. Porque después de la música dodecafónica, las vanguardias del 50, el punk, ahora cuando escuchamos música no somos novatos, ¿me explico? Nosotros estamos cargados de una música. Escuchamos tanta música a diario en el siglo XX-XXI que cuando escuchamos algo tenemos el oído ya está filtrado, ya tiene un filtro brutal, ¿me explico? Cosa que en esa época no ocurría, porque no existían discos, la gente escuchaba la música en directo. Y tal cual, quiero decir, tú no podías llegar a casa antes de la radio, ni poner un CD, con lo cual la música era algo muy puntual que escuchabas. Termino con esto. Muy bien. Los elementos de su música, que antes eran tildados de raros, pasaban a ser descritos ahora por los críticos como duros y extraños, rabia y terrible como términos elogiosos. Eta Hoffmann había sido pionero de aquella deriva crítica. Sus obras tardías, que a veces parecen música sobre la propia música, el retrato romántico de Beethoven, estaba empezando ahora a tomar cuerpo. Aunque él, insisto, no se vería como un romántico. Pero la moda siguiente, lo que está por venir, ya estaban ahí, que son los románticos. Estoy terminando, hoy terminaré el libro posiblemente de Rüdiger Safransky, El romanticismo, y ahí está toda la playa de escritores, teólogos del romanticismo, que son los que escuchan a Beethoven y dicen, pero si tú estás poniendo música al futuro. Eso es lo que, ese es el gran, eso es lo monstruoso de Beethoven, que irradia su música 10 años más en el futuro. La gente tiene que tener la capacidad de tener el temple de escuchar y asimilar esto que escuchamos de fondo. Las variaciones de Abeli, por ejemplo, ¿vale? Por mucho que ya existiera Haydn o Mozart o Bach, ¿vale? Nos quedamos aquí en la página 949. Hemos avanzado, no sé si mucho si poco. Yo creo que lo más importante siempre que termino estos programas es, yo lo hago con el mismo cariño con que he leído este libro, y en mí existe la única gratitud que yo puedo concebir es devolver la que me dan los profesores de música. Por ejemplo, mi profesor de trompeta, José Vicente, que es el amor a la música. El que si mediante este programa alguien se pone a escuchar las versiones de Abeli o va a Spotify y empieza a explorar la música de Beethoven, pues hemos cumplido un poquito. O si alguien ya compra el libro de Johannes Ophüls de Beethoven, de Acantilado 357, se lo compra y se lo pone a leer poquito a poco y se enamora de Beethoven y se pone a escucharlo, pues hemos cumplido la labor. Hemos cumplido la labor. O también te escuchan en esto, a ti, ¿no? En esto, lo que estás contando con tu poquito a poquito, ¿no? Es lo que te decía antes. Lo hemos dejado ahí, ¿sabes? Ahora nos quedamos un poco así al siguiente episodio, ¿no? Que será para abril, más o menos, cuando ya... Cuando tú me digas. Sí, ya esto hablando. Ya lo tengo. El siguiente programa ya está preparado. Me falta terminar el libro. Yo creo que en 1 o 2 programas, si no más largo, lo finalizamos. Y después a lo que venga. Pero creo que yo hoy me lo he pasado muy bien. Para mí, venir aquí da el sentido a meses de lectura. Yo nunca pensé que iba a hablar de este libro, ¿eh? Yo lo compré hace años, lo leí, lo empecé a leer años después de la compra, y yo nunca pensé que iba a venir, que iba a tener la oportunidad que me das tú hoy aquí. Hombre, tan bonita. Hay que aprovechar las de oportunidades. Explorar esto. Si lo terminamos y hay tiempo, yo me comprometo a hacer el de Mozart. Sería genial, Roberto. Hacer el de Mozart. Cuando tú puedas, porque yo sé que tú estás con un montón de cosas. No. Yo mientras no me llamen laboralmente, eso ya será otra cosa. Pero yo 6 semanas tengo todavía
tiempito. Sí, y terminamos y después ya iremos hablando. A cada día su afán. Ok, Roberto, que te digo, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. No, gracias a ti, de verdad. Gracias, compañero Gilberto, por llevar siempre los controles del programa. Un saludo a toda la gente que nos ha escuchado, súper interesante de Beethoven. Palabras canarias también hemos tenido hoy, también súper interesante. Y nada, hasta el viernes que viene. Buenas noches.